se nos pide que multipliquemos, tenemos negativo 8.5 veces negativo 2.4. Primero determinemos el signo del producto. Porque tenemos un negativo por un negativo, el producto será positivo. Entonces, debido a que nuestro producto es positivo, sigamos adelante y encontremos el producto de positivo 8.5 y positivo 2.4 y escribamos ese producto de manera verídica. De nuevo, 8.5 veces 2.4. Ahora determine el número de decimales en cada decimal. 8.5 tiene un decimal, y 2.4 también. Avancemos y registremos esta información. Nuevamente, 8.5 tiene un lugar decimal, y 2.4 también tiene un lugar decimal. Para determinar el número de lugares decimales en un producto, sumamos el número de lugares decimales debido a que 1 más 1 es igual a 2, el producto debe contener 2 lugares decimales. El siguiente paso es multiplicar, y multiplicaremos como si tuviéramos números enteros en lugar de decimales. Así que ahora determina el producto de 85 y 24 multiplicando por 4, 4 por 5 es 20, entonces registramos el 0, realizamos un intercambio con el 2. 4 por 8 es 32, más 2 es 34. Ahora multiplicamos por 2, antes de hacer esto, colocamos este 0 en la primera columna aquí. Ahora multiplique por 2, tenemos 2 por 5, lo que equivale a 10. Realice un intercambio con el 1, y 2 por 8 es 16, más 1 es 17, y ahora agregamos. Entonces tenemos 0, 4, 3 más 7 es 10, realizamos un intercambio y tenemos 2. Entonces 85 veces 24 es igual a 2040. En este momento el punto decimal sería a la derecha de este 0 aquí. Pero sabemos que el producto de 8.5 y 2.4 debe tener 2 decimales. Lo que significa que ahora necesitamos mover el punto decimal a la izquierda 2 lugares. Entonces 1, 2. Entonces 8.5 veces 2.4 es igual a 20.40. Entonces, este producto es 20.40, pero podemos soltar el 0 en el valor posicional de cientos. Porque 40 centésimos es igual a 4 décimos. Entonces, es más común y más simplificado expresar este decimal como 20.4 nuevamente, la razón de esto es 20.40 es 20 y 40 centésimas. Pero 40 centésimos simplemente si dividimos el numerador, y el denominador por 10 tendríamos 24 décimos, que es 20.4 tiene un decimal. Y de nuevo, ya determinamos que un negativo por un negativo es positivo, y por lo tanto negativo 8.5 veces negativo 2.4 es positivo 20.4. Espero que hayas encontrado esto útil.